Este fanfic no es mío, es de MJH 1991. En la descripción les dejo el link de la historia. Un reinicio congelado. MJH 1991 capítulo 12. Capítulo 10. Rendirse se convierte en un hábito. Texto del capítulo arco segundo. Sombras del pasado. Capítulo 10. Rendirse se convierte en un hábito. Un instante después de que Emilia sintiera que se le derretía la piel, despertó de golpe, bañada en sudor. Estaba abrazada a Subaru en la cama, o mejor dicho, lo comprendería si pudiera oír un solo pensamiento por encima del latido de su corazón. Empapada en sudor, temblaba levemente y se apretaba con fuerza con los brazos, casi como si intentara abrazarse a sí misma. Sin embargo, no pudo hacerlo. La razón era un bulto caliente en los brazos. Con la mirada fija mientras se sacudía el sueño y el pánico, vio a Subaru durmiendo ante ella, cálido, con el rostro intacto y respirando. Emilia apoyó la cabeza con furia en el pecho de Subaru, acercando la oreja lo más posible a su corazón. Emilia temblaba y sollozaba mientras escuchaba, o mejor dicho, se dejaba consumir por el latido del corazón de Subaru. Subaru estaba allí. No estaba sola. Subaru estaba allí. No estaba muerto en sus brazos. Si esta hubiera sido la primera vez que Subaru moría, podría haberlo considerado una pesadilla, pero no lo fue. Lo que hubiera sucedido la última vez, acababa de volver a ocurrir. Mientras Emilia, sin darse cuenta, estrechaba su abrazo de oso, Subaru se despertó con fuerza. Mientras Emilia estaba completamente despierta al morir, Subaru llevaba mucho tiempo inconsciente. El regreso de Subaru a la realidad fue más parecido a sacudirse la niebla del sueño, solo para darse cuenta entonces de que algo intentaba arrebatárselo. Me cuesta un poco respirar, susurró Subaru. La respuesta de Emilia fue apretar más fuerte y empezar a sacudir la cabeza contra su pecho. No era la primera vez que algo así sucedía. Emilia había tenido pesadillas ocasionales desde que recordó cómo murió su madre. Sin embargo, Subaru nunca la había visto así. Solo al preguntarse qué había pasado se le encogió el estómago. La última vez que murió, los recuerdos habían sido vagos, apenas susurros. Pero esta vez eran vívidos. Al recordar cómo el enloquecido Betelgeuse los había torturado, Subaru se quedó paralizado. Fue por una razón distinta al abrazo aplastante de Emilia que Subaru ya no pudo respirar. Si no entendían qué estaba pasando, morirían. Si no entendían cómo Betelgeuse volvía a la vida, morirían. Si no entendían por qué el bosque se incendió, morirían. Si no podían salir del bosque, morirían. Cada pensamiento que daba vueltas en la cabeza de Subaru se reducía a una sola idea: morirían. Subaru no quería morir. No quería ver morir a sus seres queridos. Si no quería morir, tenían que hacer algo. Subaru intentó extender la mano y acariciar suavemente el cabello de Emilia, pero sus brazos estaban firmemente sujetos a su costado por la tenaza temblorosa que era Emilia. Subaru lo comprendió. Lo único que quería era llorar y gritar, pero necesitaban hacer algo. Gritó sin obtener respuesta. Emilia, llamó Subaru una vez más, inyectando la escasa severidad que pudo en su voz. Subaru la llamó una y otra vez, pero por mucho que lo intentó, no obtuvo respuesta. Por mucho que se retorciera, no pudo liberarse de la fuerza superior de Emilia. Sin ideas y privado de sus brazos, Subaru tomó la única opción que le quedaba. Golpeó violentamente la cabeza contra cualquier parte de la espalda de Emilia que pudiera alcanzar. Emilia soltó un chillido agudo al aflojar su agarre. Cualquier queja que pudiera haber pronunciado murió en sus labios mientras observaba a Subaru respirar con avidez y desesperación. Al soltarse, Subaru la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí después de incorporarse. Suavemente, le pasó una mano por la espalda, recorriéndole la parte superior del cabello. Mientras la respiración de Emilia se calmaba levemente y su cuerpo tembloroso se calmaba, Subaru buscó algo que decir, pero no se le ocurrió ni una sola palabra. Si le decía que todo estaría bien, sería una mentira. Si le decía que estaban bien, él no se sentía bien, y ella no se veía bien. Algo que había aprendido en su año con Emilia era que ella odiaba las mentiras, y ahora mismo cualquier consuelo que pudiera ofrecerle tenía que ser una mentira. Uno de los brazos temblorosos de Emilia lo rodeó, devolviéndole el abrazo lateral.
Subaru se relajó, pensando que había logrado convencerla. Pero, antes de que Subaru pudiera responder, se vio fácilmente alzado sobre el hombro de Emilia. «¡Oye!», gritó Subaru mientras Emilia saltaba de la cama y se ponía de pie. Subaru se elevó sobre su hombro, como un saco de tatuajes, y Emilia echó a correr por la habitación. No aminoró el paso para abrir la puerta principal, sino que la apartó violentamente con la mano libre, con tanta fuerza que la arrancó de sus bisagras y salió despedida a unos 15 metros de la casa. Sin obstáculos, la carrera desquiciada de Emilia se aceleró. En cuestión de segundos, Subaru tuvo la certeza de que se movían tan rápido como un coche en la autopista. El bosque a su alrededor era una mancha blanca, el aire gélido le rozaba el rostro, mientras salían disparados a alguna parte. Mientras Subaru intentaba orientarse, no lograba descifrar a dónde se dirigían. No era la dirección de la casa de Clarissa ni del pueblo. Ni siquiera era la dirección donde se había iniciado el incendio. Soltándose, Subaru avanzó lo suficiente como para vislumbrar el rostro de Emilia. Tenía las pupilas dilatadas y la mirada fija al frente, borrosa y desenfocada. Su expresión de terror convenció a Subaru de que necesitaba sacar a Emilia de lo que estuviera sucediendo. A falta de una mejor idea, usó Geodude para lanzar una pequeña dona en el camino que tenía delante y levantar un pequeño obstáculo. Cuando el pie de Emilia se enganchó en el camino elevado, salió despedida hacia adelante en una torpe caída por el suelo. Subaru, sin embargo, se convirtió en un misil humano cuando Emilia lo soltó y salió volando de su hombro. Subaru se estrelló de cara contra el paisaje nevado. Con un gruñido, Subaru rodó sobre sí mismo, sacando su rostro de la nieve. Con cierta cautela, se acercó a Emilia, que yacía aturdida en la nieve. Subaru la tomó de la mano y la levantó, mirándola a los ojos. «Háblame, Emi», dijo Subaru con una súplica simple y sincera. Y lo hizo, o al menos lo intentó. Lo que salió fue nada menos que una ensalada de palabras figurativas, frases inconexas esparcidas sin ningún orden ni razón. En muchos momentos, Subaru no estaba del todo seguro de si lo que oía eran palabras, pero había captado lo suficiente para entender lo que Emilia intentaba decir. «Entiendo que intentas sacarnos del bosque antes de que todo pase. Pero ¿estás seguro de que es eso lo que debemos hacer?». La voz de Subaru tenía una agudeza sin prejuicios. Subaru comprendía mejor que nadie lo que significaba rendirse y huir de situaciones incómodas. Ni siquiera estaba seguro de que fuera la decisión equivocada. Pero Subaru comprendía mejor que nadie el dolor de rendirse. Comprendía mejor que nadie cuánto lamentaría Emilia la decisión. Emilia pasó del balbuceo frenético a la incoherencia. Sus ojos de cierva, temblorosos, pero comprensivos. Subaru y Emilia no eran los únicos en peligro. Clarissa sería un objetivo, la aldea estaba en peligro, y si el bosque se quemaba, todos los elfos congelados morirían. Incluso era posible que el propio Puck estuviera en peligro debido a lo que lo mantuvo alejado y la quemó viva la última vez. ¿Qué podemos hacer?, Emilia le gritó a Subaru por primera vez, tal vez, que él pudiera recordar. «Si nos quedamos, morirás de nuevo», dijo Emilia con voz áspera. «Todos morirán frente a mí otra vez. No lo sabemos, tal vez no podamos luchar contra ese tipo, pero podemos intentar sacar a la mayor cantidad de gente posible», ofreció Subaru la única respuesta que se le ocurrió sin mentir, por escasa que fuera. Emilia negó con la cabeza con violencia. «Cuanto más tardemos, más probable será que nos alcance. Si intentamos hacer algo, también está el asunto de los elfos congelados, si huimos morirán en el fuego», trató de recordarle suavemente Subaru a Emilia. Con la mirada dócilmente apartada, Emilia rechazó con amargura la propuesta en un sottovoce involuntario. «De todas formas, están todos muertos. Los maté, pero puedo. La frase no pronunciada probablemente fue salvarte». El peso de la frase le resultó inquietante. Subaru no podía evitar la sensación de que las palabras deberían haber rebotado en su lengua. Era un veneno amargo. Sin embargo, todos los que morirían sin su ayuda habrían sido sacrificados por Subaru. Un pensamiento completamente incongruente con la esencia misma de Subaru. Subaru había huido una y otra vez para su propio perjuicio, pero la idea de huir y herir a otros era repugnante. «Emilia, ya he pasado por esto antes.
No podemos hacer nada, así que saldremos corriendo. No es culpa nuestra. No pudimos evitarlo. Volverá a pasar, saldremos corriendo otra vez. Con el tiempo nos acostumbraremos tanto a rendirnos que ni siquiera pensaremos en ello. Rendirse se convierte en un hábito. Una mordaz autodesprecio roía la bien intencionada advertencia de Subaru mientras hablaba. Subaru, quien normalmente apenas se atrevía a molestar a Emilia, se armó de valor para ser tan duro como fuera necesario para evitar que Emilia se convirtiera en un desperdicio tan grande como él. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Se lamentó Emilia. No puedo salvarlos. ¿Por qué no puedo intentar salvar la poca felicidad que me queda? Todos fuera de este bosque me odian, me desprecian, no puedo renunciar a las únicas personas que me importan para salvar a quienes maté hace mucho tiempo, gritó Emilia casi frente a frente con Subaru, con sus ojos suplicantes mirándolo fijamente. Salvar a los elfos congelados, no fue más que un deseo egoísta, para que no fuera mi culpa, ¿y qué hay de malo en eso? Subaru rugió, acortando aún más la escasa distancia entre ellos. Cuando ocurre algo que creemos haber evitado, por supuesto que intentamos mejorarlo. Querer arreglar las cosas es lo que hace buenas a las personas. Ser egoísta no lo hace malo. Si cuidar a la gente y hacer felices a quienes te rodean te hace feliz, entonces adelante, sé la chica más ambiciosa del mundo. Hacer eso solo te hará daño a ti y a todos los que me rodean. La vehemencia de la negativa de Emilia se calentó hasta el punto de que prácticamente estaba escupiendo a Subaru. Pues hazlo. Los amigos sufren juntos, luchan juntos y sonríen juntos, le suplicó Subaru a Emilia. ¿Se supone que debo dejar que te lastimen una y otra vez por mí? Te mutilaron y a Clarissa le arrancaron un ojo. Quizás ella no lo recuerde y todo esté bien, pero tú sí. Todo lo que te pasó no desaparecerá. Emilia prácticamente chilló mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Si eso es lo que se necesita para arreglar todo, entonces estoy bien con eso, afirmó Subaru con la más mínima vacilación. Pero no lo soy. Jamás pediría eso. Emilia rechazó la idea con furia, mirando a Subaru con rabia por primera vez. De todo este mundo, tú fuiste el único que me eligió, y probablemente me elegirá. Cuando pasaba mis días atado por la culpa y la soledad, tú fuiste quien me sacó de ahí y me hizo vivir de nuevo. Siempre que sentía que no tenía a nadie en este mundo, tú eras quien se acercaba a mí y me dibujaba una sonrisa. Cuando creía que no había un lugar para mí en este mundo, fuiste quien me mostró que aún podía forjarme uno. Cuando no sé qué hacer, eres quien me toma de la mano y me impulsa hacia adelante. Cuando tengo una pesadilla, eres quien la aleja con un abrazo. Significas todo para mí, Subaru. Lo único que me niego a hacer es verte sufrir, sobre todo si es culpa mía. Emilia lo miró con ternura, con los ojos llorosos como si le implorara que comprendiera. Queriendo que comprendiera, le pedía que hiciera lo único que no haría. Emilia, no soy el único que elegirá ser tu amigo, tienes a Puck y a Clarissa. La amable súplica de Subaru fue rechazada. Puck me buscaba incluso antes de conocerme, y Clarissa habría salido corriendo despavorida el mismo día que me conoció. Fuiste la única persona que me vio por mí misma. Me has dado mucho más de lo que jamás podré devolverte. Al menos déjame cuidarte como es debido. La voz de Emilia se había calmado y, en ese momento, era una súplica desesperada. Subaru negó con la cabeza. Había algo que era absolutamente necesario decir. Emilia, que alguien sea tu amigo no es algo que le debas. El único precio de la amistad es corresponderla. Aprovechando la oportunidad en su silencio, Subaru siguió adelante. Mi amistad contigo fue la primera amistad genuina que tuve. Fuiste la primera persona que me vio como Subaru y no como el hijo de mi padre. Desde el primer día que llegué aquí, me salvaste la vida, me diste un hogar y no pediste nada a cambio. Si hablamos de deudas, estoy casi seguro de que estoy en bancarrota. No quiero que me hagan daño ni que ni tú ni ninguno de nuestros amigos salgan lastimados. Pero es porque somos amigos que estoy dispuesto a sufrir. Lo único que me niego a hacer es renunciar a las personas que me importan. He pasado toda mi vida antes de llegar aquí rindiéndome y renunciando, y voy a romper ese hábito. No voy a caer al nivel en el que una vez estuve. ¿Qué podemos hacer? Presionó a Emilia con la voz agotada.
No lo sé, pero si no nos ponemos a pensar juntos, nunca lo resolveremos. Insistió Subaru. ¿Qué ibas a hacer? ¿Salir corriendo del bosque conmigo? ¿Y qué hay de Clarissa y Puck? Aunque no podamos hacer nada más, al menos tenemos que averiguarlo. El discurso de Subaru dejó a Emilia paralizada. Ni siquiera había pensado en eso. Para ser sincera, no había pensado en gran cosa. Incluso ahora, apenas podía oír a Subaru por encima del latido de su corazón. Mientras ella respiraba entrecortadamente, Subaru hizo su primera pregunta. ¿Sabes qué le pasó a Puck? Creo que sí. Después de que te hirieran, congelé gran parte del bosque, y un espíritu de fuego muy poderoso vino a matarme. Estoy bastante seguro de que Puck intentaba mantenerlo alejado de nosotros. Una sutil fuerza animó la frágil voz de Emilia. ¿Crees que el incendio forestal fue la causa de que su lucha se saliera de control? Preguntó Subaru, intentando atar cabos. Ante el asentimiento de Emilia, Subaru decidió seguir adelante con la idea. Si tenían a Puck, Subaru estaba seguro de que podrían encargarse de Geuse. Solo había un problema. ¿Crees que podamos encontrar a Puck? Subaru sostuvo la mirada de Emilia con ojos inhumanamente acerados. Emilia negó con la cabeza. El mayor defecto de Puck siempre había sido que nunca estaba presente cuando más importaba. Iba y venía por su cuenta sin dar la menor pista. Emilia tenía pocas esperanzas de que Puck fuera fácilmente encontrado. Sin embargo, Subaru pensó diferente. Espera, sabemos en qué dirección comenzó el incendio. Si vamos por ese camino no hay forma de que podamos perdernos una pelea tan importante. La expresión de Subaru se iluminó ante el pensamiento. Después de todo, él y Emilia eran muy buenos aprovechando el maná que los rodeaba gracias a la instrucción de Puck en artes espirituales. Mientras Puck y el otro espíritu tuvieran un poder similar, deberían poder cambiar el curso de la batalla con la enorme cantidad de magia disponible. Si él y Emilia podían arrebatarle la vida a algunos de los cuerpos de Betelgeuse, Puck no tendría problemas para destruir al maníaco. Subaru se tranquilizó de inmediato, al haber ideado un camino despejado hacia la victoria. Todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que Puck gane y el problema esté resuelto, terminó Subaru de esbozar sus pensamientos. Emilia sonrió levemente al pensarlo. Subaru solía tener razón en estas cosas. Ella era la más capaz de los dos física y mágicamente, pero siempre era Subaru quien sabía que las cosas se podían hacer y encontraba la manera. No había nadie en el mundo en quien confiara más. Simplemente confiaría en que Subaru podía hacerlo, y ella sería quien se aseguraría de que todos en su familia salieran con vida de esto. Después de todo, si hubiera tenido el coraje de confiar en la Madre Fortuna y abandonar el bosque, tal vez la Madre Fortuna no habría muerto intentando protegerla. Sacudiendo ese pensamiento errante, agarró firmemente la mano de Subaru y comenzó a caminar. Espera, ¿a dónde vamos? Preguntó Subaru confundido. A casa de Clarissa, no podemos dejarla ahí para que la encuentren esos hombres. La voz de Emilia adquirió ese tono maternal de regaño que solía usar en ocasiones. Si Emilia pudiera mirarse al espejo ahora mismo, se sentiría muy complacida. Sus ojos se habían endurecido con tanta concentración que nunca se había parecido tanto a Fortuna. Por mucho que lo odiara, Subaru tenía razón. Si no sacaban a todos y protegían a los elfos congelados, se arrepentiría. No permitiría que lo de la última vez se repitiera. Al fin y al cabo, era culpa suya. Si no hubiera tenido tanto miedo de liberar su poder, habría podido detener a Betelgeuse, o mejor dicho, pudo hacerlo cuando ya era demasiado tarde. Había tenido demasiado miedo y estaba demasiado dispuesta a rendirse. Agarrando la mano de su compañera más cercana, su vacilación se disipó. Emilia no podía rendirse porque había gente que contaba con ella. Si el mundo quería llamarla bruja y llevárselos, tendría que enseñarles a temer la ira de una bruja. No había peor infierno que ver torturar a tus seres queridos, y Emilia preferiría morir antes que verlo repetirse. Notas del autor. Disculpen la demora, chicos. La vida real y el agotamiento por escribir, de no fanficción, se convirtieron en algo habitual. Desde el último capítulo, terminé mi proyecto final, me gradué con una maestría en análisis de datos y conseguí y empecé un trabajo como analista de implementación.
Terminé escribiendo un informe de unas 50 páginas sobre mi proyecto, además de desarrollarlo durante 7 semanas, incluyendo el procesamiento, análisis y limpieza de más de 100 GB de datos sin procesar. Me quemé bastante y luego un nuevo trabajo, intentar mudarme y un montón de otras cosas me mantuvieron ocupado. Realmente esperaba volver con una entrada más larga, pero no creo que hacer esto ayude. Esto realmente siente que este momento necesita ser autocontenido. He cambiado de opinión sobre este capítulo quién sabe cuántas veces y debatí y descarté varias escenas, que al final sentí que socavaban las cosas. Realmente este es un problema importante que llega a un punto crítico. Subaru puede estar dispuesto a morir una y otra vez, pero eso no significa que Emilia quiera que eso suceda o pueda soportarlo. En este punto, un año después de la divergencia, nuestra Emilia es bastante diferente de la Emilia canónica. Por un lado, no es tan cercana a Puck, ya que él nunca firmó un contrato con ella y cerró la distancia, todavía está cumpliendo la palabra de su otro contrato de no involucrarse demasiado en su vida. Como tal, se ha apoyado mucho en su relación con Subaru. Como tal, después del último capítulo, Emilia solo pudo asustarse mucho, y solo pensó en agarrar a Subaru y huir. Si nunca has temido por tu vida, te sorprendería lo mucho que se bloquean tus pensamientos y cómo las ganas de huir pueden apoderarse de ti. La idea de qué hacer con Clarissa y Puck aún no se había asomado a tu mente, pero abandonar a los elfos estaba en el horizonte. Emilia está dispuesta a sufrir personalmente por ellos, pero sin que otros sufran por ello. De hecho, creo que esto se ajusta bastante bien al canon, considerando que en el segundo juicio de Subaru, vemos a Emilia abandonar Roswaal después de que Rem asesinara a Subaru en el pasillo, sabiendo que estaba renunciando a una opción para salvar a los elfos. La concepción inicial de este capítulo fue bastante diferente y originalmente estaba pensado como el capítulo con nombre de Emilia. Sin embargo, al desarrollarlo, surgió la frase correr se convierte en un hábito y me recordó tanto a algo del arco sexto que no pude evitar usarla como título. Además, la transformación que pretendo para Emilia es mucho más natural en varios capítulos que en uno solo. Esa idea se descartó, pero aún pienso en un capítulo con nombre en este arco. Aunque dudo que alguien adivine de quién será. Para evitar spoilers, no entraré en detalles, pero sí señalaré la extraña coincidencia de que varios aspectos del arco séptimo son similares o compatibles con las ideas que pretendía al principio de esta historia. Me siento un poco reivindicado en mi opinión sobre algunos de los probables procesos de pensamiento de un Subaru más joven. Tengo curiosidad por saber qué tan al día están mis lectores con la LN/WN. Hay pequeños detalles del arco sexto y séptimo con los que me gustaría experimentar, la mayoría serían spoilers menores, pero no quiero hacer